con el horario. Quiero agradecer al doctor Carlos Severini y a Edgardo por invitarme a ser como el coordinador, no exactamente el coordinador, sino como el que voy a presentarlos a ellos, dos alumnos míos, y para mí es un honor presentarlos. Gracias. Primero, el doctor Edgardo Polo se queda, ¿ya? Que trabaja en la Clínica Central de Barranquilla, y el doctor nos va a hablar acerca de pseudoartrosis séptica de tibia, y el doctor Carlos Severini a continuación, Campo, nos va a hablar y trabaja en la Clínica de la Misericordia Internacional, nos va a hablar de no unión de defectos óseos, perdón. ¿Ya? Edgardo, un honor. Ánimo, maestro. Bueno, en primera instancia quiero agradecer a Carlos Alfonso Severini, mi amigo, presidente actual de ATON, a su junta directiva, por la oportunidad que me han brindado en este momento para este espacio de academia. Usted, maestro, también sabe que mi aprecio por usted, por todo lo que representa, por la parte como la amistad, pero también como el maestro que siempre ha estado dispuesto. Bueno, en la noche de hoy básicamente vamos a tocar el tema de pseudoartrosis séptica de tibia. Es un tema que a mí en particular me agrada porque pienso que es de los segmentos anatómicos que representa un reto para el ortopedista y es de mucha frecuencia. Es un desafío, es lograr la resolución completa de estos pacientes y la restauración funcional es difícil muchas veces. En algunos casos se puede conseguir de manera completa, en algunos los resultados no son los más idóneos, pero el paciente se siente, o el paciente pues se encuentra en una mejor condición que en su estado inicial. Y representa un desafío porque muchas veces estos defectos óseos están asociados a defectos óseos con lesiones cutáneas. Y además de esto también presentan rigidez articular de rodilla y de tobillo que crea aún mayor discapacidad funcional. Nuestros pacientes, estos pacientes de cirugía reconstructiva, estos pacientes que presentan pseudoartrosis séptica de tibia, son pacientes que van a terminar en tratamientos que son prolongados, en el cual ocasionarán en ellos dificultades psicológicas, sociales y económicas. Muchos de estos pacientes terminan en divorcio, muchos de estos pacientes terminan con una situación laboral bastante compleja porque por el tiempo que llevan, sin estar en actividad laboral. Perdón, un segundo. Entonces, el diagnóstico es muy fácil, poder definir que un paciente tiene una pseudoartrosis de tibia. En la gran mayoría de las veces es fácil poder diagnosticarlo. Sin embargo, como lo he dicho, el reto es tratar de poder sacar a ese paciente adelante, porque puede representar una gran dificultad por todas las condiciones que están asociadas. Solamente en Estados Unidos, por cada año se presentan 100.000 fracturas terminarán en pseudoartrosis. De esta, la tibia y peroné, hasta un 14% del total de los huesos largos van a terminar en pseudoartrosis. Las fracturas abiertas de tibia van a presentar entre un 12 y un 41.1% retardos de consolidación, pseudoartrosis y cirugías de revisión. Las fracturas abiertas pueden estar asociadas a infección entre un 10 y un 30% posteriormente, dependiendo de la gravedad de la lesión. Y obviamente son lesiones que se presentan por alta energía con una asociación a lesión severa de tejidos blandos. Pero ¿cómo definimos una pseudoartrosis séptica de tibia? Entonces definimos como que una pseudoartrosis asociada con drenaje activo, con un cultivo bacteriológico profundo positivo o una osteomeritis histológicamente comprobada por biopsia o hallazgos clínicos radiológicos y de laboratorio en una fractura no consolidada. Dentro de las clasificaciones, pues que ya que todos manejamos, encuentra la de Paley, que tiene en cuenta el defecto óseo, la rigidez o la movilidad de esta pseudoartrosis. La clasificación de Yain y China para el año 2005 se basa en la presencia o ausencia de fístula y se habla de quiescentes cuando tienen más de 3 meses que no hay drenaje de pus. Este lo divide en dos grupos, en grupo A y en grupo B. Los grupos A1, cuando el paciente después del desbridamiento
tienen un defecto o una pérdida ósea menor a 4 centímetros. Y en el grupo A2, que representa a aquellos que tienen un defecto mayor a 4 centímetros tras el debridamiento. En el grupo B entran aquellos que tienen una fístula activa, en el cual el B1 corresponden a defectos menores a 4 centímetros con fístula activa, y B2 aquellos que tienen una fístula activa con defectos mayores a 4 centímetros tras el debridamiento. La Asociación para la Aplicación del Método Ilizarov tiene una clasificación también. Como podemos ver, el A corresponden a asépticas sin defecto óseo, la B con defecto óseo, y la C es donde categorizan, en este caso, la pseudoartrosis séptica de tibia. Y existen unas escalas para poder definir la dificultad de consolidación. En este caso tenemos la clasificación de NUS, ya por Calori para el año 2008, en el cual evalúa los parámetros como edad, hemoglobina, tabaquismo, comorbilidades, patrón de fractura, nivel de fractura. Cuando habla de nivel de fractura está hablando es con referente a la línea articular, qué tan cercana o qué tan distal está, superficie de contacto, la presencia de acortamiento o inclusive del defecto óseo, la asociación a rigidez articular o contractura, y la escala de severidad de infección, que es una que voy a comentar. En este caso, el NUS, el de Calori, nos dice o nos sugiere que esos pacientes que tienen altos puntajes se asocian con mayor dificultad para la consolidación. Y el parámetro, el NUS llega hasta 100 y dice que pacientes que tienen puntajes mayores a 75 es preferible realizar una amputación antes que una reconstrucción. Como tal, ella no califica la severidad de la infección, pero sí la dificultad para poder conseguirlo. Entonces, existe también la escala de severidad de infección, en el cual tiene en cuenta 6 parámetros, en el cual está la presencia de fístula, calidad de la condición de la piel, presencia de secuestro, presencia de, en este caso, discharge, a lo que se refiere es a si la fístula es de alto o bajo gasto, el implante que tuvo el paciente asociado o que está asociado a la pseudoartrosis, y en este caso ya en el tratamiento quirúrgico a la necesidad de antibióticos, sea en perlas, como espaciador o inclusive las dos. Entonces, como en este caso, esta sí define la gravedad de la infección, tiene en cuenta la historia clínica, los datos clínicos y radiológicos, tiene un máximo puntaje de 25 que equivale a 100. Los puntajes altos sugieren que tras el primer debridamiento este paciente va a necesitar un nuevo debridamiento, que es necesario la fijación externa, hay que explicar al paciente que hay imposibilidad de erradicación completa de la infección o que va a tener una alta probabilidad de recurrencia. Y los puntajes bajos del IS nos sugieren que este paciente va a tener una mayor facilidad para erradicar esta infección, para que en estos casos se podría considerar la fijación interna o la fijación externa. En este caso deja abierta la puerta para en una segunda etapa. La clasificación de Tierney-Mader, que pues es muy bien conocida por todos nosotros, en este caso las pseudoartrosis sépticas de tibia entran dentro del grupo 4. Como sabemos, Tierney-Mader tiene en cuenta el patrón anatómico y la condición fisiológica del paciente. Entonces, como Tierney-Mader, la ventaja que tiene esta clasificación es que si nosotros miramos esta gráfica, en el nivel 4, él nos dice las pautas que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento de este paciente. Entonces, vemos como hay que dar estabilización, vemos que en este caso también hay que tratar de cerrar los espacios muertos o tratar de eliminar los espacios muertos. Si el paciente no tiene cobertura cutánea, brindarle cobertura cutánea, estabilización e inclusive aporte biológico con óseo. Desde el punto de vista diagnóstico, como lo había mencionado, es más que todo desde el punto de vista clínico. Es muy fácil poder decir una pseudoartrosis de tibia séptica.
igual se realizan en laboratorio, en este caso los reactantes de fase aguda, pueden ser, nos brindan poca especificidad. En particular, cuando en una fase activa, estos pacientes pueden tener elevación de BCG, PCR y leucocitos. Sin embargo, en su forma durmiente, Ricardo, perdón por la interrupción. Silencia tu video porque de pronto no está viendo un buen sonido y se está yendo un poquito el mensaje. A ver si con eso se mejora. Perdona. No, maestro, porque no sé, no soy yo, siento que no soy yo, pero vamos a ver. Ya voy a ponerlo todo en silencio. Me avisas, Carlos. Ok, gracias. Entonces, como venía comentando, el diagnóstico básicamente es un diagnóstico clínico. Los laboratorios nos ayudan, pero no nos brindan brindan poca especificidad. Ellos pueden estar elevados en instancias iniciales y, sin embargo, también en periodos en que está durmiente o que el proceso infeccioso está en frío, el paciente puede tener laboratorio dentro de lo normal. Es condición necesaria realizar serología para hepatitis B, C y VIH. Y lo digo en particular porque ya he presentado o he tenido casos y la literatura ya lo apoya. Muchos de los colegas de pronto no lo toman porque algunas veces puede representar con el paciente cierta molestia, pero hoy, día por día, se considera necesario tener que hacer estos laboratorios. Cuando hacemos el cultivo, cuando tomamos cultivo, tenemos que tener mínimo 5 muestras. ¿Ya? En este caso, preferiblemente de tejido óseo, pero también puede incluirse pus y tejidos blandos. De igual manera, es importante tomar muestras óseas para histología, dado que las pseudoartrosis sépticas que ya llevan mucho tiempo se pueden asociar a lesiones malignas. En cuanto al aspecto radiológico, señor. Deja de compartir pantalla para que se borre lo que alguien rayó en tu pantalla, por favor. No deja, Carlos. Ya me salí y no deja. Vuelve a entrar. Por favor, traten de no rayar o quien lo hizo, borrar. Gracias. Gracias. Desde el punto de vista radiográfico, los hallazgos que vamos a tener con este tipo de pacientes es que en tibia vamos a encontrar osteopenia, adelgazamiento de la cortical, pérdida de la arquitectura trabecular y esponjosa, aumento de la radiodensidad que se expresa como esclerosis ósea, cambios periósticos y cambios periósticos. Algunas veces la radiografía puede subestimar el hecho de la afectación ósea con referente a la infección. La tomografía es una herramienta valiosa en la cual nos permite poder definir, evaluar consolidación y muchas veces cuando está asociado a material de osteosíntesis. También nos permite determinar la extensión de la infección ósea y la presencia de osteitis intramedular. De igual manera, también nos permite determinar o aclarar la presencia o la formación de secuestros y signos evidentes de osteonecrosis. La resonancia magnética nos ayuda a diferenciar entre la infección de tejidos blandos y a igual manera a evaluar el grado de afectación de este, pero muchas veces no nos puede ayudar para poder definir si el paciente está en pseudoartrosis o no. La gammagrafía ósea, pues, en el caso del tecnecio, tiene una sensibilidad del 100% para la infección, pero una baja especificidad. En el caso de los estudios con leucocitos de hemoglobina marcadas con citrato 67, es menos sensible, pero más específico y confirman los resultados de tecnecio. En este caso, lo que es la tecnología SPET aumenta la predicción del diagnóstico en la evaluación de osteomelitis crónica cuando se compara con una gammagrafía ósea de 3 fases. Manejo quirúrgico de la pseudoartrosis séptica de tibia. El pilar del tratamiento de este tipo de lesiones es la cirugía.
partiendo del desbridamiento y seguido de la secuestrectomía y el curetaje óseo. Sierra describió los principios en el tratamiento de la osteomelitis. Como ya había citado, la pseudoartrosis séptica de tibia es una, dentro de la clasificación de Sierra-Mader, es una tipo 4. Y dentro de los principios que tenemos que tener en cuenta son depredamiento y manejo del espacio muerto, estabilización, cobertura de tejidos blandos y administración adecuada de antibióticos. Este depredamiento debe ser completo, no... si bien puede parecer agresivo, es necesario retirar todo el tejido que está desvitalizado, porque en él puede guardarse biofilm. La secuestrectomía y la escarificación también debe ser de manera agresiva, por decirlo así, en el cual tratando de dejar bordes que estén con vitalidad, teniendo en cuenta de que esté presente el signo de paprika, es decir, que haya sangrado de este hueso. Un manejo oncológico, es decir, a bordes libres que estén con vitalidad. Siempre tener en cuenta recanalizar, porque en estos casos se presenta esclerosis del canal con el fin de que nuevamente haya circulación endóstica. Es importante que cuando el paciente amerite, por ejemplo, un transporte, un acortamiento, alargamiento, hagamos osteotomías cuadradas con el fin de aumentar la superficie cuando este paciente llega a terminar su transporte para que haya un mayor contacto en el docking site. Y siempre es importante tomar las muestras óseas tanto para cultivo, como lo comenté, como para patología. Cuando ya entrando en las técnicas que vamos a utilizar para pseudoartrosis, están los clavos con recubrimiento de cemento con antibióticos. En este caso, estos clavos están indicados en pacientes que de pronto van a tener un defecto óseo que no es tan marcado, es decir, menos de 3 centímetros. ¿Ya? Y la ventaja que tienen los clavos de recubrimiento de cemento con antibiótico es que proporciona estabilidad y antibióticos locales del canal, en el cual con altas concentraciones a este nivel. Se pueden hacer con clavos de Ender, con barras roscadas, de Ilizarov, con barras de fibra de carbono, e inclusive comercialmente hay presentaciones hay presentaciones que es para hacer el clavo hacer el clavo artesanal, por decirlo así, porque las presentaciones comerciales que ya vienen con el antibiótico no tienen ni el antibiótico ni van a brindarnos lo que queremos en este caso, que es tratar de esterilizar, por decirlo así, el canal medular. Siempre hay que retirar preferiblemente el clavo, porque en algún momento cuando ya cuando ya la concentración del antibiótico cede, es preferible retirar el material de osteosíntesis si se ha alcanzado la consolidación y siempre que haya signos clínicos y laboratorios de remisión. O eventualmente, si este clavo lo utilizamos como para enfriar el cuadro infeccioso, pues el retiro y la colocación del implante final, sumado en la medida de lo posible, si no hay datos de infección, de injertos óseos autólogos. Entonces, dentro de las fases de la elaboración de este clavo, debemos tener en cuenta, primero, la adecuada evaluación preoperatoria, si el paciente tiene un clavo previo para saber cuál era el diámetro que tenía previo, hacer el depredamiento riguroso en la zona donde vamos más la resección y secuestrectomía en este caso de la pseudoartrosis, y tener en cuenta que en la fabricación del clavo con antibióticos, la gran mayoría de los que nos dedicamos a hacer reconstrucción, por lo general, hacemos una mezcla de 4 gramos de vancomicina con 40 gramos de polimetil metacrilato. Algunos de estos le echan, como pueden ver en la imagen B, pues, azul de metileno, con el fin de que en algún momento cuando toque retirar el clavo, si algún fragmento queda intracanal, se pueda visualizar e identificar de mejor manera que con la coloración habitual. Y tener en cuenta que cuando vamos a colocar el clavo debe haber un previo rimado, el cual debe ser 1 milímetro mayor con respecto al diámetro del clavo en el cual vamos a colocar. Dentro de las técnicas para también tratar la pseudoartrosis séptica de tibia, tenemos las técnicas de Masquelet, en el cual pues se asocian a lesiones que pueden estar entre los 5 y 24 centímetros. Y es una técnica que amerita 2 tiempos en una aplicación de un espaciador de cemento
con antibiótico después de un debridamiento, en el cual lo que se trata de inducir es el desarrollo de una membrana altamente vascularizada que contiene factores de crecimiento. Y a las 4 a 6 semanas se debe hacer el retiro del espaciador, tratando de cuidar de la mejor manera esta pseudomembrana, aplicación de injerto óseo autólogo y heterólogo, y si se puede también tratar de ayudarlos con factores de crecimiento, y tratar siempre de brindar una estabilidad adecuada, ya sea con una fijación interna o en la medida que corresponda con una fijación externa. Vemos este ejemplo de un paciente, como pueden ver, con un defecto, tiene un fijador colocado por una fractura. El paciente se le resecó la zona donde estaba la lesión. Se colocó el espaciador de cemento. Si miramos la imagen inferior, vemos como después de las 6 semanas, después de las 4 o 6 semanas, le colocan el injerto óseo autólogo, aparentemente es con RIA, y vemos como en las últimas 2 imágenes se puede apreciar ya la corticalización a nivel de la tibia. La osteogénesis por distracción es otro método para tratar de tratar este tipo de lesiones, este tipo de pseudoartrosis que se asocian a pérdidas óseas. Entonces, se utiliza en pacientes que tienen defecto entre 5 y 10 centímetros, pero se habla que a partir de 3 centímetros se puede aplicar la técnica de osteogénesis por distracción, llámese acortamiento, llámese transporte óseo. La ventaja que tiene es que no causa morbilidad sobre el sitio donante, puede usarse concomitantemente con colgajos o injertos de piel, y disminuye los tiempos, se puede disminuir los tiempos en el caso del transporte cuando cuando se hacen múltiples osteotomías, como por ejemplo en tándem o trifocales, pero convergentes. Las desventajas que tiene este tipo de técnica es que el periodo de reconstrucción es largo. Obviamente dependerá de la pérdida ósea, del defecto óseo. Esto implicará cirugías adicionales con, obviamente, altas tasas de complicaciones con la fijación externa prolongada, como infección la infección del PIN o aflojamiento de estos. Obviamente es también para tener en cuenta el costo del fijador que representa para el sistema de salud, o para el paciente si en su defecto lo compra. Y representa para el paciente también una incomodidad, dado si son fijadores circulares o inclusive los mismos monolaterales o un híbrido, la movilidad para poder vestirse, para poder desarrollar sus actividades en el día a día. La técnica de osteogénesis por distracción en el caso de un transporte óseo básicamente es hacer la resección en bloque de la zona con pseudoartrosis, colocar el fijador externo ya de transporte, se realiza una osteotomía proximal o distal, y esa osteotomía preferiblemente se puede hacer con broca y terminar con cincel, o se puede hacer con sierra de Gigli. La recomendación o lo que la literatura dice, porque es menos agresiva, es hacerla con broca y osteótomo. Una vez ya se ha hecho la estabilización con el fijador de transporte y la osteotomía, este paciente va a entrar en un periodo de latencia que es variable dependiendo el grupo de edad. En los pacientes relativamente jóvenes, el promedio está entre 7 y 10 días. En los pacientes más, en niños, este periodo de latencia se puede acortar a 5 días, y en los pacientes que son mucho más mayores, entre 10 y 15 días. La velocidad de transporte en promedio está a 1 milímetro por día, pero también dependerá de la comodidad del paciente, dado que si el paciente presenta mucho dolor al momento de realizar el transporte, lo ideal es bajar la velocidad para que el paciente lo pueda asimilar de mejor manera. Inclusive si hay que llevarlo a cada 12 horas para que el paciente no le genere molestia, no le genere dolor. Y entonces vemos acá, la pregunta sería, ¿fijador monolateral para una pseudoartrosis o circular?
Ambos tienen ventajas y tienen desventajas. El fijador monolateral tiene una carga ósea que es excéntrica y que puede inducir a la angulación del colágeno. Sin embargo, es muy amigable para el ortopedista que está iniciando su curva de aprendizaje, dado que es mucho más fácil, se puede manejar en defectos que no son tan grandes, ¿ya? Y obviamente para el paciente por el tamaño de este también es mucho más amigable. El fijador circular tiene una rigidez axial más baja, sin embargo se puede utilizar en pacientes que tienen defectos óseos que son o tienen defectos muy grandes en el cual los segmentos para transportar son relativamente pequeños, donde los carros de transporte, en el caso del monolateral, no dan para poder colocar el número adecuado de pines. Y lo que le comentaba en cuanto a las técnicas de en el transporte óseo, los transportes trifocales ayudan, es decir, ayudan a reducir el tiempo de tratamiento, el número de procedimientos adicionales y complicaciones en comparación con el transporte bifocal tradicional. Otra dentro de la osteogénesis por distracción está el acortamiento-alargamiento en defectos óseos en tibia, en el cual si miramos el transporte versus el acortamiento óseo con alargamiento, el acortamiento óseo con alargamiento toma menor tiempo para alcanzar la consolidación con una mayor tasa de curación. La indicación principal en este tipo de pacientes es pacientes en el cual el médico no se familiariza con las técnicas de ortoplástica para poder tratar de dar cobertura y lo que se hace es tratar de disminuir el tamaño de la extremidad con el fin de que pueda alcanzarse pueda haber cierre de la herida en la medida de lo posible. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos acortamientos, cuando pasan más de 6-7 centímetros, tienen un riesgo en cuanto a que puede haber un acodamiento de la arteria tibial posterior. Entonces, es importante tener en cuenta durante el desarrollo de la técnica, si no se puede alcanzar el acortamiento el que uno espera, sin llegar hasta donde sea factible y vigilar el pulso de la tibial posterior, inclusive si toca a través de ecografía intraoperatoria. Entonces, ya para terminar, quiero que tengan en cuenta algunos aspectos que muchas veces la gente pasa por desapercibido. Algunas veces esa pseudoartrosis aséptica que no consolida, pero que el paciente nunca ha tenido pus, nunca ha tenido ningún dato de infección, es bueno cuando tengamos ante un caso como estos que le tomemos muestras óseas tanto como para cultivo. MIL reporta entre un 5 y amoroso un 28% de proceso infeccioso o cultivos positivos en pseudoartrosis aséptica. También es importante tener en cuenta, y lo he hecho hincapié en otras ocasiones, que este tipo de pseudoartrosis asépticas pueden malinizarse, en particular en el trato, a nivel de la fístula. Y lo que desarrollan son úlceras de Major-Lin, que entre el 1.6 y el 23% se presentan entre el 1.6 y 23% de la osteomelitis crónica y pueden desarrollar carcinomas escamocelulares. Es bueno tener en cuenta o siempre tener en cuenta el paciente adecuado en condiciones adecuadas. ¿A qué me refiero con esto? Debemos saber en qué paciente utilizar una buena técnica. Pacientes farmacodependientes, pacientes que sean pacientes con antecedentes psiquiátricos, preferiblemente o de preferencia no fijación externa. Y siempre, si a un ortopedista le llega un caso con un grado de dificultad marcado de una pseudoartrosis aséptica, es preferible que se apoye en alguien que tenga la experiencia suficiente. Estos pacientes son pacientes que van a estar multiintervenidos y la idea es que esa persona que llegue a darle una solución tenga la suficiente experticia para que precisamente ese número de cirugías no llegue a ser tan marcado. Use la técnica que mejor maneje, con los elementos de fijación que sean más amigables para el paciente y para usted, teniendo en cuenta siempre el tipo de lesión que tiene presente ante usted. Y recuerde,
estos pacientes, cuando usted le llega una pseudoartrosis, no diga que es un lavadito, porque precisamente, como he hecho hincapié, o como he hecho énfasis en ese sentido, el desbridamiento y la escarificación es el pilar fundamental. De nada sirve un fijador o de nada sirve una técnica de Masquelet si no hacemos adecuadamente ese desbridamiento y esa escarificación en este tipo de pacientes. Quiero por último mostrar la experiencia de un caso mío. Este es un paciente que me llegó de 42 años. Había tenido una fractura expuesta de tibia, le había caído un tronco de un árbol. El paciente inicialmente le hicieron control de daño con un fijador tubular y le hicieron, después de que ya fue una herida expuesta, después de que ya las condiciones de la piel mejoró, el paciente le hicieron esta fijación, o sea, lo revirtieron. Sin embargo, vemos cómo presentaba esta herida ahí húmeda. Lo llevé a cirugía, retiré el material, encontré hueso esclerótico y hubo necesidad de resecar este hueso. Sin embargo, si pueden darse cuenta, ya no solamente era el defecto óseo, sino también el defecto cutáneo, con la infección asociada. Entonces opté por hacer un acortamiento de la tibia asociado a un colgajo de hemisolio para tratar de que le diera aporte, para tratar de que este colgajo ayudara a controlar la infección. Se le hizo un alargamiento de la pierna. Vemos el aspecto estético del colgajo y el paciente actualmente está en estas condiciones. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Edgardo. Excelente tu charla. Yo creo que las preguntas las hacemos al final. Vamos a continuar con la presentación del doctor Carlos Severini Campo, que nos va a hablar de efectos óseos, su experiencia personal y una revisión pues, de la literatura de cómo se manejan los defectos óseos. Carlos. Edgardo, deja de compartir pantalla, por favor. Buena pregunta. Ya. Listo. ¿Así? No, todavía no. No, puede tener la pantalla.